Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de divulgación de la historia. Mi nombre es Juan Camilo Vergara y en este video les estaré hablando de un monumento que nunca se construyó en la ciudad de París, pero que fue su diseño el reflejo de toda una época, la época de Napoleón Bonaparte, cuando gobernó a buena parte del continente europeo desde esta ciudad. Uno de sus monumentos más extraños y emblemáticos a la vez es el elefante de la Bastilla. Hubiera sido una gran curiosidad haber construido este monumento si le hubieran dado tiempo a Napoleón Bonaparte de terminarlo. Probablemente sería hoy uno de los lugares más visitados de París, tan importante como el Arco del Triunfo u otros similares. En lugar de ver la columna de Julio, que decora hoy la Plaza de la Bastilla, tendríamos una fuente colosal coronada por un elefante que con su trompa formaría una cascada con las aguas del río Urk. El paquidermo debía simbolizar la fuerza del pueblo en la mismísima plaza donde la Revolución Francesa había comenzado. Es decir, ante las odiadas piedras del castillo de la Bastilla, contra la que los franceses se rebelaron en 1789 poniendo fin a la monarquía absolutista. Para otros, sin embargo, la fuente no sería más que un adefesio digno de la megalomanía de Napoleón Bonaparte. Era una manera de mostrarle al mundo que él era de la misma estirpe que otros grandes generales de la antigüedad y que bajo su mando el imperio francés dominaría al mundo. De una u otra manera, el proyecto de construir un inmenso elefante de bronce sobre la plaza fue una de las inspiraciones más insólitas que haya tenido el emperador de los franceses, que durante varias décadas causó todo tipo de polémicas. Según los planos elaborados por el arquitecto Jean-Antoine Lavoine, el elefante debía responder a las reglas del arte, es decir, estar cubierto de oro y sobre el lomo debía lucir un howdah en forma de castillo o de atalaya. Eso significa uno de esos compartimientos en los que se ensillaban a los elefantes para transportar a grandes generales como lo fueron Aníbal o Alejandro Magno en sus conquistas de Persia y del norte de la India. El emperador francés deseaba que se pudiera subir a la parte superior de la atalaya por una escalera de caracol que se debía instalar en una de las patas del animal. La idea era que la gente pudiera imaginarse lo que era dirigir un campo de batalla desde el paquidermo. Desde Madrid, Napoleón escribió lo siguiente a propósito de la fuente. Quisiera que el elefante estuviera en el centro de una gran fuente, que sea muy bello y de dimensiones tales que la gente pueda subir sobre el lomo hasta la torre. Para construir la fuente se necesitaban más de 170 toneladas de bronce que por orden de Napoleón debían reunirse gracias a los cañones capturados en su guerra contra España. Sin embargo, desde que empezó su construcción, muchos allegados al emperador le insinuaron que el proyecto violaba las reglas del arte, según las cuales el tema principal de una fuente era el agua, no un elefante de esas proporciones. Pero el emperador estaba convencido de que ese sería uno de sus más imponentes legados para la ciudad luz. Por eso, antes de ver terminada la obra, mandó a que construyeran una réplica del mismo tamaño en yeso para que la gente pudiera hacerse una idea de lo que sería la fuente una vez terminada. Lo que Napoleón no esperaba era que su reinado se acabaría más pronto de lo esperado, tras su campaña desastrosa en Rusia que inicia en 1812. Con la caída del emperador, la fuente, en la que ya se habían gastado miles de francos, quedó a la deriva porque ya pocos deseaban verla terminada. Solo quedaba el enorme elefante de yeso en una de las esquinas de la plaza. Las autoridades no sabían qué hacer con ese armatroste. La enorme bestia se mantuvo en pie durante más de 30 años, hasta que finalmente cedió a la erosión y entonces aprovecharon para destruirla.
En los años siguientes, muchos quisieron terminar la estatua en otras plazas de la ciudad, pero los alcaldes de París nunca permitieron que se erigiera un monumento de estas proporciones. Pero si bien el elefante de bronce no fue más que una polémica de medio siglo, su historia marcó a los parisinos de la época, al punto que muchos escritores y poetas le rindieron homenaje a aquel monumento que nunca vio la luz. El más importante de ellos, y por el que el elefante de Napoleón es conocido, fue Víctor Hugo, el autor de Los Miserables. Así, él fue probablemente el más grande escritor francés del siglo XIX y que en su libro Los Miserables habla de aquel paquidermo que va a proteger a uno de los principales personajes de su libro, Gavroche, y que por esa razón va a aparecer en varias películas y canciones. Entre sus patas solía esconderse el pequeño Gavroche, uno, ¿no?, de los personajes más queridos por los lectores franceses, que murió de un balazo en la cabeza tras subir a una barricada cantando canciones patrióticas. Simbolizaba este Gavroche, que aparece de hecho en el famoso cuadro de la libertad guiando al pueblo de Delacroix. Es el pequeño niño que tiene las dos pistolas en su mano. Simboliza el deseo de los parisinos de libertad y la virtud entonces de esta visión revolucionaria ante la monarquía. Y no es una casualidad que el personaje insignia de la juventud francesa, de esa juventud revolucionaria que vivía en la calle, ¿sí?, pasara sus noches arropado bajo la pata de aquel elefante que nunca se construyó. Así lo relata Víctor Hugo. Esto simbolizaba la fuerza del pueblo y el poder protector de Napoleón Bonaparte sobre ese pueblo. Hoy en día, en vez de tener el famoso elefante, se ve sobre la imponente base de mármol la columna de Julio, que recuerda la Segunda Revolución Francesa, la de 1830, y la victoria de la libertad sobre la monarquía absolutista de Francia. Si te gusta este contenido, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal, hazle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos y naturalmente suscríbete a nuestras membresías que te darán acceso a una cantidad de contenido exclusivo. Gracias y recuerda que la historia hay que contarla con pasión y vivirla con emoción.